¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Hola. esta segunda entrega de Hoja de Ruta, este ciclo de charlas con personalidades de la cultura argentina, residentes en nuestro país, residentes en Nueva York y que tienen un puente que une ambas ciudades, ambos países. Y en esta segunda charla, en este segundo encuentro, en este segundo conversatorio, tengo el placer de tener del otro lado de la cámara, porque la nueva normalidad sí nos lo impone en este contexto, a una talentosa artista argentina que tiene un pie aquí en Nueva York, tiene un pie en Londres y en este momento está en Buenos Aires y nos acompaña, y es Catalina Shervin, a quien le agradezco muchísimo la disponibilidad para conversar con nosotros, acercarse al público argentino, latinoamericano, neoyorquino y todos aquellos que nos siguen a través de las redes y de nuestro canal de YouTube. Catalina, un placer tenerte con nosotros. Gracias, es un placer. Voy a empezar porque esto, como te había comentado, es una charla franca, abierta, Sí. una hoja de ruta donde vamos combinando tus experiencias, tu formación, tu inspiración, con los proyectos y el futuro. Esa es un poco también la idea, de dar un poco de esperanza en este contexto tan incierto que estamos pasando todos. Y voy a empezar con algo que vos dijiste. Vos definiste el dibujo como una forma emocionada de pensar, como una forma misteriosa de una eterna búsqueda, como una eterna pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿La pregunta es siempre la misma cuando vos dibujás? ¿O la pregunta varía? Eh, eh, no lo pensé si varía o no. Es una pregunta con la que convivo en mi taller, ¿no? Ujú. Yo creo que la pregunta termina de ser pregunta cuando la obra empieza a hablar por sí misma, ¿no? Hay un momento donde la obra habla, y entonces ahí me tengo que apartar y empezar otra pregunta, ¿no? Ajá. Pero es un poco así la relación. En arte no hay nada seguro, ¿no? Y es una continua búsqueda de una verdad, de una explicación, de una cierta, de un camino que lo manejo por la imagen, porque si no escribiría, ¿no? Ujú. O hablaría, pero cuando empieza a hablar la obra, esa pregunta se aquieta, ¿no? Mm. Y puedo estar tranquila. El tema es que a veces llego a la muestra y digo, uy, ahí no habla, entonces agregaría algo. Pero bueno, ese es el camino, ese es el camino. Genial. ¿Quiénes han sido tus principales fuentes de inspiración? Porque cada artista tiene un momento, con los que he tenido la oportunidad de hablar, tiene un momento en el que consideran que se dieron cuenta que querían ser artistas, que querían dedicarse y volcarse. ¿Cuál fue el momento en el que vos te diste cuenta que este era tu modo de expresión, tu camino de vida, y en quién o qué te inspiraron? Bueno, desde muy chica dibujo. Me acuerdo que en el jardín de infantes le hacían los dibujos a mis compañeros. Ujú. Y después se impuso. Yo creo que el arte, no es que creo, el arte se me impuso en la vida. Yo estudié muchos años medicina, hasta cuarto año, porque yo soy de la provincia y tenía que hacer algo seguro y mi padre era médico. Y bueno, fue interesante estudiar. Mi profesor de anatomía me tomó un examen en que dibujé todo el sistema nervioso y después lo guardó y me lo devolvió después de años, ¿no? Pero se me fue imponiendo. Cuando me encontré con el paciente dije, uy, esto no es lo mío, ¿no? Y entonces seguí dibujando. Mientras estudiaba, seguía dibujando es algo que se me impone, no podría ser otra cosa, ¿no? Mm. O sea, no tendría nombre en este mundo, no tendría, le da sentido a mi vida, ¿no? Si uno Eh, recorre un poco tu obra, porque hiciste bien en remarcar tu formación, tus años de estudio de medicina, de algún sí. modo, en esas sombras, en esos laberintos, en esos caminos intrincados, en esas figuras y en esas formas, has volcado mucho de esa observación que has tenido de primera mano en tu formación como médica, ¿no? Que bueno, finalmente... Sí, sí, estudiando medicina. Ujú. Sí, me apasionó, es apasionante la anatomía.
Es apasionante. Y mi obra siempre está unida al cuerpo humano, ¿no? De distintas maneras. Ahora está más cerca de la escritura. Y después tuve el privilegio de tener muy buenos maestros acá en Argentina. Me ¿Quién es? formé en la, Me formé en la Escuela de Bellas Artes, tuve que dejar la Escuela de la Pueyrredón por todo un tema durante la época del proceso que era peligroso para mí. Después entré directamente a la Escuela de la Cárcova y Bien. ahí lo tuve como profesora Kenneth Kempman, que fue muy importante para mí. Después Teresio Fara, Ideal Sánchez, Emilio Renard, con el cual teníamos conversaciones muy interesantes. Y después durante 5 años trabajé con Eolo Pons. Yo Ujú. siempre cuento esto porque es un privilegio, 2 veces por semana con naturaleza muerta en blanco y negro. Y eso me dio un esqueleto para mi obra, ¿no? Yo creo en mi camino que cuanto más yo sé, más libertad tengo, ¿no? El arte no es matemáticas, pero para mí funciona así, ¿no? Y otra de mis profesoras fue Juana Butler, Ujú. que era la imagen de una mujer artista, ¿no? Muy comprometida y bueno, esta fue mi formación. Después lo que sumó mucho fueron mis 30 años de viajes a Nueva York, ¿no? Ahí te iba a llevar. Sí, me imaginaba, ¿Cuál es el sí, impacto? Porque después volvemos específicamente a tu obra y hacemos un poco una recorrida por algunos sí, de tus principales proyectos. Cuando yo hablaba de que tenés un pie aquí en Nueva York desde hace 30 años, y así nos conocimos, afortunadamente para mí es sí. un placer, Para mí también, conocía tu obra, pero no nos conocíamos personalmente. Tenés sí, un pie aquí en Nueva York, también tenés un pie en Londres, en el buen sentido sí, de la palabra, pero sí. ¿cuál ha sido la evolución y cómo influyó la dinámica, la sinergia que se generó entre vos, tu obra y esta ciudad? Qué te ha dado Nueva York? Porque Nueva York siempre está catalogada como una fuente de inspiración permanente por la ebullición Sí. que hay, el movimiento permanente, las nuevas tendencias, pero a Catalina, como artista plástica, estos 30 años, qué le han brindado y qué ha aportado Nueva York y su movida a la obra? Bueno, me aportó muchísimo. El contacto con gente, con curadores, que era muy interesante la mirada, con Ujú. curadores muy importantes, ¿no? Como Carmen Bambach, la curadora del Metropolitan, y gente que escribe en mi libro que está por salir, Robert Morgan, Norman Cleveland, Edward Sullivan, toda esa gente me empezó a mirar y me miraban y los comentarios siempre abrían los límites, ¿no? Y Nueva York fue abrir los límites, ir a los museos, pero abrir los límites unido a la historia del arte, ¿no? Eso significa para mí el Metropolitan y toda esta gente con la que yo me contacto y que me ha dado tanto, ¿no? La curadora de la Albertina, la curadora del Victorian Albert, eh, que es gente que a mí me emociona mucho porque saben mucho, tienen contacto con gente muy importante y me empezaban a mirar, a seguir, a acompañar. Y después en Nueva York, el conocer a tantos artistas tan interesantes, ¿no? Ujú. Y fui encontrando respuestas a mis preguntas. eh, A esas Fue preguntas. muy a esas preguntas que son interminables, ¿no? Porque uno dice, uno estando, la vida de un artista es una vida en soledad, ¿no? Pero ese diálogo que puedo tener con los master printers, por ejemplo, con Ajá. Lothar Osterburg, con Debray Jacobi, con el cual estoy trabajando ahora, o el mismo Robert Blackburn. eh, Después, bueno, con mucha gente, ¿no? Y es muy interesante, es muy emocionante Nueva York para mí. Mm. Y ojalá pueda seguir viajando, ¿no? Lo El seguiré. mundo está dado vuelta, pero sí. Y en Londres también llegué porque todo un camino personal, ¿no? Hice un catálogo, lo mandé por correo, y llegó a manos de la curadora de la Albertina, Marieta Maudner Markov, y ella me devolvió un fax
en esa época preguntándome precio de obra, ¿no? Y después la curadora del Victorian Albert compró un dibujo mío en una galería que se llama The Drawing Gallery, que ya cerró, y ahí yo no la conocía y se creó toda una relación muy interesante, ¿no? El tener la mirada de esa gente, ¿no? Mucho para hablar, ¿no? De primera mano, ¿no? Sí, También sí, yo te voy citando de acuerdo a los con textos todo gusto. que hemos visto. Vos hablas también del vacío en la obra, como una expresión del vacío que se va llenando de formas. Vos cuando estás frente Sí. al papel, cuando estás frente al lienzo, cuando estás frente a la tela, empezás a llenar de formas el vacío. Contanos un poco, porque como habrá podido ver el espectador que nos está acompañando, el video introductorio muestra un poco, es una síntesis de tus últimas creaciones y un poco te lleva, Sí, yo mencionaba antes, como un laberinto en el cual se intercambian formas, se cruzan líneas, hay mucha profundidad. ¿Cómo llenas ese sí. vacío? ¿Va relacionado con la pregunta que vos te haces cuando empezás cada obra y que después se va plasmando sola y que después te termina dando una respuesta? Mira, tiene toda una historia. Yo cuando era chiquitita, en el baño de mi casa había un piso maravilloso, lleno de formas, y me quedaba siempre en el baño mirando las formas. Hace poco tiempo me acordé de eso. Y después empezó, empecé a trabajar justamente mi primer dibujo ya más grande en Buenos Aires. eh, Fue un signo de preguntas. Y empiezo con líneas que van llenando ese vacío, porque ese papel blanco es muy, muy vacío, es muy angustiante, ¿no? Y entonces lo empiezo a llenar de líneas, que es mi manera de poder empezar. Sin esas líneas no puedo. Rompes el vacío. Llegó rompo el vacío y un amigo mío muy querido, Eduardo Fausti, que te lo nombré, que vive en Nueva York, argentino que vive en Nueva York, gran artista, me dijo un día: Catalina, rompe la trama. Ujú. Entonces eso fue también una rotura de la trama que trajo otra cosa. Esos son los diálogos que encuentro en mis amigos, ¿no? De allá y también de Buenos Aires, ¿no? Pero así empiezo. Eh, y bueno, y después empiezo con esa escritura, laberinto, y lo empiezo a trabajar, empiezo a encontrar forma, después lo empiezo a perder, y es todo un camino, ¿no? Ujú. León Ferrari iba a mis muestras, mi querido León Ferrari, porque me dice: Catalina, nosotros somos parientes, por eso te vengo a ver, ¿no? Es que haces bien en mencionarlo, porque si uno ve Sí, tu obra a lo largo del tiempo, se nota una cierta sí, impronta, se nota que sí, Ferrari tiene un vínculo invisible con tu trabajo, sí, ¿no? sí, 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 En la se armó personalidad la de la obra de unión, cada uno. ¿no? Sí, 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 se armó, se puso al lado un lenguaje de otro, ¿no? Por Sí, eso él venía a mi muestra, ¿no? Con su señora, un amoroso, como siempre fue, ¿no? Y un tipo muy interesante, ¿no? sí, sí, sí. Un artista muy interesante. Sí. Ujú. ¿Qué es en la medida de mi aliento? Porque ahí pasamos ya no a lo mental, sino a lo que tiene que ver con otro de los sentidos, con el Sí, respirar, con sí, as I breath, sí, como se la bautizó sí. en Nueva York. Eh, a mí me cuesta mucho poner nombres Sí. porque yo no quiero ayudar al espectador a encontrar cosas. Ujú, Yo creo que la figuración y la abstracción no están tan separadas, pero yo no quiero que esté tranquilo el espectador. No, ujú. eso es lo que a mí me interesa. Por eso no le pongo nombres. Pero cuando tengo que poner nombres, a mí me interesa mucho la poesía. Yo creo que la poesía está muy unida al dibujo, ¿no? Y entonces, como mi obra está muy unida al cuerpo, es también una respiración, ¿no? Que por eso puse, ¿no? Ese nombre. Bueno, ahora el curador del Jewish Museum puso el nombre de Catarsis, por ejemplo, Sí, o, bueno, el último libro que se llama Atmósferas y Entropía. que ahí también Que, te voy a llevar después. claro,
Sí, sí. Vos tratás de generar esa curiosidad o esa intranquilidad en el espectador ante tu obra, y realmente yo tendría que definir, siendo un lego, siendo este, No, no son Leo. un entenado, un Mm, amante del arte, pero sin mm. la formación y sin el background que tiene un gran curador o un gran artista como vos. Pero lo que sí he visto es que a lo largo de tu obra, leyendo los textos de los curadores que te han acompañado y mismo tus textos, mencioné antes y traje a colación lo del aliento, como traje lo de la mente, como el vacío, pero hay una línea directa y una relación permanente con los sentidos. Vos la mencionaste a Marieta Markov, de la Sí, curadora de la Albertina de Viena, y ella sí, habla, vamos a otro de los sentidos, porque ella habla de que tu obra en realidad es una sensación táctil. sí, Me es impactó así. eso porque de alguna forma me llevó a ver tu obra desde otra perspectiva, en la cual, sin quererlo, empecé a verle un volumen que antes de leer el texto no lo había visto. Sí. ¿Cómo lo tomás vos y cómo lo interpretás o cómo lo procesás esta cuestión de la sensación táctil que Markov define sobre tu obra? A mí me gusta mucho. Esos son los aportes de los curadores, ¿no? De Sí, la gente que sabe y le va poniendo palabra a lo que voy haciendo, porque eso es lo que yo descubro en estos textos tan interesantes, ¿no? sí. Sí, yo creo que mi obra es una descripción del cuerpo, con distintas formas, ¿no? Pero sí, eh, es como, sí, es como que mi cuerpo, como que mi mano se extiende al papel, ¿no? Como que el corazón a la mano se hace una línea y la línea con la rostring voy al papel, ¿no? O sea, yo creo que es muy corporal mi obra. Mm. Y ella dice que algo interesante que dice Marieta es también que con elementos básicos y clásicos yo tengo una obra contemporánea, ¿no? Que eso es lo más lindo que alguien me puede decir, porque, porque yo no creo que la historia se rompa, yo creo que es una continuación, ¿no? Cuando yo veo una línea de Leonardo, o sea, tengo ciertas cosas al entrar a mi taller. Primero, no entro sola, porque estos curadores me acompañan. Nunca me siento sola. Y después miro un libro y cuando estoy muy perdida y no bien, me voy a un libro de Leonardo y esa línea me emociona. Y desde ahí yo trabajo, ¿no? Esa cosa tan especial que tiene esa línea, ¿no? Ujú. Por eso para mí el arte es una continuación de la historia. Leonardo es muy abstracto por momentos, las tormentas son absolutamente contemporáneas, ¿no? Sí. O Ensor, con las figuras tan pequeñas. Me acuerdo que una vez fui al MoMA, lo encontré a Ensor y digo, wow, no soy la única loca que trabaja con las figuritas tan chiquititas, ¿no? Y eso es lo que me dieron los museos en Nueva York, ¿no? Al Metropolitan voy siempre y voy a la sala china, que es una de mis favoritas, y una vez encontré un dibujo casi borrado y decía, acá está el alma, ¿no? Y el alma no tiene cuerpo, ¿no? Y entonces son esas cosas que a mí me dan permiso para trabajar desde el alma, desde la mano, desde la línea, desde todo ese, todo ese vocabulario que uso, ¿no? Y en ese vocabulario y en esa línea histórica hay un mojón en tu obra que tiene mucho de actual, de vigente, Apocalipsis. Sí, ¿Cuál es el vínculo entre tu obra y el momento actual que estamos viviendo? Porque desgraciadamente la pandemia, la emergencia que estamos viviendo en mucha gente, en muchos formadores de opinión, sí, mismo digamos, en el establishment en general, ha generado una incertidumbre y una desesperación que nos pone en cierta medida al límite de sí. nuestra capacidad psicológica, al límite de nuestras fuerzas económicas, al límite de no saber, sea un dirigente, sea un ciudadano de a pie, cuál es el futuro que nos espera. Y tu obra en ese sentido
Apocalipsis representa de alguna forma, digamos, una llamada o un grito desde el subconsciente, al menos es mi humilde interpretación, y tiene mucho Sí, de vigente y de actual. ¿Qué te inspiró? sí. Te inspiró el Dante? ¿Te inspiró la Biblia? ¿Te inspiró la realidad? Por supuesto que el Dante y la Biblia, por supuesto que están presentes, ¿no? Ujú. Eh, Obviamente, ¿no? Forman parte del mundo interno de uno que se va llenando con la cultura, ¿no? Sí, Pero después el nombre Apocalipsis me acompañó mucho en mi vida, ok. eh, porque o sea, no todo es tragedia, y para mí está unido la tragedia con la belleza y la esperanza, ¿no? Ujú. Pero eh, tuve varias épocas donde le puse Apocalipsis cuando mi padre falleció. Yo me acuerdo que estaba haciendo un dibujo que lo llamé Apocalipsis. Otro, un poco antes de las Torres Gemelas, yo no sé por qué, hice otra torre que la llamé Apocalipsis. Y después fueron siguiendo, ¿no? Y después, ahora, antes de que empiece, o cuando empezó la pandemia, sin que se declare tan fuertemente, hice un dibujo donde había una aparición desde arriba y dije, uy, ¿qué quiere decir esto, no? Eh, no sé, creo que uno vive sin piel siendo artista, ¿no? Y eso lleva a encontrar ciertas cosas. Eh, por ejemplo, vi muestras que me marcaron mucho, una muestra de crucifixiones de Chagall en el Jewish Museum, que también me marcó y me acercó a lo que, a- al nazismo, a los campos de concentración, a lo que es la religión, la relación entre la vida y la muerte de la religión. Eso está siempre en mi obra, ¿no? Eh, eh, Eso, yo creo que transitamos no solo la tragedia, como digo, ¿no? Sino la vida y la esperanza y la belleza, pero eso es una parte que me acompaña. Fantástico. También lo viví en la Argentina en la época del proceso, ¿no? Mm. Por eso Eh, está todo muy relacionado, interconectado entre los inputs, como se diría en inglés, que te vienen desde afuera, de tu sí, formación, sí, de la historia, con las experiencias personales. sí, 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 Mm. sí. Yo trabajé durante la época del proceso en grabado y me acuerdo que eh, bueno, siempre guardé esos grabados y son los grabados que estoy usando ahora en los dípticos, en los grandes dípticos, ¿no? O sea, estoy uniendo mi historia con el presente, uniéndolo a todo lo que tantos años de trabajo me permitieron entender, ¿no? Porque yo creo, lo que, lo que yo necesito es muchos años de vida para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir trabajando y bueno, y seguir hablando, y seguir cantando, ¿no? Ese es mi camino, ¿no? Y hablando de camino y de proyectos y de lo que viene por Sí, delante, para aquellos que no están en Buenos Aires, este año, y sigue todavía en, en cartel, sigue todavía colgada, sí, has inaugurado en el mes de marzo, si no me equivoco, una sí, muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. sí, Contanos un poco sí. sobre esa experiencia. Bueno, esa experiencia fue muy interesante, fue muy difícil cómo se abortó por la pandemia, fue muy difícil, pero bueno, es una muestra que todavía está en el museo cerrado, ¿no? Que espero que se reabra y que siga un tiempo, ¿no? Esa muestra fue muy interesante, la trabajé, el curador es Ángel Navarro, con el cual trabajamos durante más de un año, y ahí muestro dibujos, estos dípticos, y también lo que fue muy interesante fue una escultura que hice, ¿no? Eh, por eso digo que necesito mucho tiempo para seguir adelante, ¿no? Unos días antes, 3 semanas antes de la muestra, yo dije, este dibujo no lo quiero enmarcar. Dije, ¿cómo le puedo dar volumen? Y entonces encontré una persona que trabaja con resina
y lo metimos en un bloque de resina. Fue interesantísimo y tomó volumen, ¿no? Y fue muy gracioso porque estaban colgando la muestra y yo seguía dibujando la parte de atrás. Pero bueno, es así, siempre es así para mí, ¿no? Y esa muestra, bueno, el museo es muy interesante y las paredes son absolutamente maravillosas. Por eso le doy gracias a Aldo Rubino, a vos también que estás en el grupo de los amigos del museo, a Juan Lynch. Y bueno, todavía está esa muestra, por suerte, ¿no? Ojalá Y que muestra, se pueda ver una vez que volvamos a la vieja normalidad o a la nueva normalidad. Ojalá, ojalá. ojalá, ojalá. Ahí también, perdón, No, quiero no, no. agregar algo. Incluí un dibujo negro, que son los dibujos que estoy trabajando ahora, ¿no? Donde, bueno, el negro, Edward Sullivan en mi libro hace un hermoso comentario y dice que el vocabulario del negro, ¿no? Y que ese es mi vocabulario también, ¿no? Y en este dibujo fue muy interesante trabajar, porque es un negro, pero por detrás tiene mucho trabajo. O sea, no es un negro, y tengo que cuidar mucho para que el negro no se haga compacto, ¿no? Sino como que tenga una luz atrás, ¿no? Y es toda una nueva aventura para mí, ¿no? Así que bueno. Y la presentación hablaste de tu libro, que es Sí, el próximo mojón, que digo yo, a me futuro, encanta, el primer me gran paso encanta. adelante. Contame de ese Sí, proyecto. este libro es el resumen de muchos años de trabajo y escriben mucha gente que son y fueron muy importantes para mí, ¿no? Curadores. Entre ellos está, bueno, Edward Sullivan, Norman Cleveland, que fue curador durante muchos años del Museo Judío de Nueva York, Susan Owens, curadora del Victorian Albert, que ella me incluyó también en una muestra, o incluyó la obra en una muestra en el museo. Después está Robert Morgan, un crítico con el cual tengo una larga relación. Después está, eh, bueno, Ángel Navarro, que es el curador de la muestra, y después una persona muy interesante que se llama Joshua Halberstam, que escribió sobre la micrografía, que es uno de mis grandes descubrimientos, ¿no? La relación de la micrografía con la cultura judía, con la cábala. Bueno, son todas esas cosas que aprendo día a día. Por suerte existen días por delante, ¿no? Para seguir aprendiendo. Que Sí. eso es lo que más quiero, ¿no? Existen días, existe inspiración y Sí, el libro se va a presentar en Buenos Aires, ¿verdad? sí, el libro lo termino en esta semana, se postergó todo porque se iba a presentar en Arteba, pero por la pandemia todo quedó cerrado, ¿no? También iba a venir un grupo de 17 personas traídas por el Jewish Museum de Nueva York a mi taller, bueno, también quedó para el año que viene, ¿no? Bueno, Mi máximo deseo de esta pandemia y de todo este freno es que ojalá, ¿no? Que haya un nuevo orden y que en ese orden no se rompan demasiadas cosas, ¿no? Que lo fundamental quede en pie, ¿no? Ojalá, ojalá. ojalá, porque hay como un gran desorden, un gran miedo, un gran signo de preguntas también, ¿no? Sí, propio de la incertidumbre que nos toca vivir y de la falta de respuesta que tenemos. Estamos Así como es. vos cuando empezás una obra frente a la hoja en blanco sin poder Sí, una trama, sí, ¿no? sí, 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 es así, es así. Y bueno, hace falta trabajar y tener confianza, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Porque por momentos cuando empiezo a llenar la trama digo, ¿qué estoy haciendo? Mm. Me encantaría vender botones, por ejemplo, que es algo concreto, pero bueno, como tener un lugar en la sociedad más concreto y no estar buscando detrás de cada línea, ¿no? Que es un poco mi idea de mí misma, ¿no? Quizás el mayor desafío que tenga el ser humano, la raza humana, como, como un todo, sea justamente esa capacidad de reinventarse sin perder lo esencial y avanzar hacia algo. Sí, Quizás ese sea el gran desafío. ojalá, El libro de historia nos lo dice ojalá, y llegamos a eso. ojalá.
Sí, ojalá, Catalina, ojalá. no tengo palabras para Sí. agradecerte estos minutos Un que placer. han dado. El mayor de los éxitos en la presentación del libro, ojalá la muestra en el Museo de Arte Contemporáneo, el MACBA de Buenos Aires, pueda seguir Sí, adelante y el público tenga posibilidad de acercarse a tu obra. Y gracias por ser una gran representante de la Argentina aquí en Nueva York, en Londres, por la calidad y la intensidad de tu arte, que nos llena gracias, querido. y no, realmente Gracias, es un placer poder tenerla gracias, delante de nosotros. gracias. Otra persona que quiero agregar, que no me quiero olvidar, en Sí. el MACBA es Joselina Girotti, Mm, que pone mucho esfuerzo en ese museo, así que no me quiero olvidar de ella. sin duda. Así que bueno, nuevamente gracias por estos minutos y a todos ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en esta segunda entrega de Hoja de Ruta. Que tengan todos muy buenas tardes y nos estamos encontrando en la próxima. Muchas gracias. Gracias.